Y por último, les voy a mencionar algo acerca de los médicos y la muerte. A veces la gente se queja mucho de los médicos, que los médicos son insensibles, que los médicos son indolentes, etcétera, ¿no? Y lo que pasa es que a los médicos nos han enseñado a curar. Esto que hace el doctor Santa Cruz de cuidado paliativo es una cosa novedosísima. En nuestro país es muy novedosa. Una especialidad que en Colombia haya solo 20 ejemplares es una cosa rarísima, ¿no? Es muy nueva todavía, ¿no? En las facultades de medicina hasta hace muy poquito se está enseñando cuidado paliativo y hay facultades en las que todavía no se enseña. Entonces, el estudio de muchos médicos ha sido el de aprender a curar. Y nadie nunca les ha enseñado a cómo acompañar a un enfermo cuando no hay posibilidades de que sobreviva, cómo paliar. Eso muchas veces no se enseña. Entonces, muchos médicos no estábamos preparados para ese trabajo. Y cuando se muere un paciente, el médico se pone entonces a la defensiva porque cree que lo van a atacar, porque como la muerte es prohibida, entonces si a uno se le muere un paciente, entonces el culpable soy yo. Y si yo no soy el culpable, entonces tengo que echarle la culpa a alguien. Entonces eso es gravísimo. La gente se muere sin que sea culpa de nadie generalmente, ¿no? Pues cuando se trata de enfermedades, no de homicidios, ¿no? Pues la gente se muere porque las enfermedades nos matan todavía. Hay una balanza difícil de encontrar adecuadamente entre ciencia y sensibilidad. No sé si se acuerdan ustedes de una novela que salió en cine hace poco que se llamaba Sense and Sensibility, una novela de Jane Austen, ¿no? Entonces, acá en la medicina ocurre igual. Entre conocimiento médico y sensibilidad a veces es difícil encontrar un balance. El médico ideal debería ser aquel que sabe mucho, pero que además es muy humano y muy sensitivo con las personas. Pero ese yo no lo conozco todavía. No conozco el primero. Entonces a veces hay médicos muy sensitivos y hay médicos que saben mucho y muy poquitos que tengan esa balanza. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, comunes y corrientes, como todos los demás, y pedirnos perfección es imposible, ¿no? Entonces muchos médicos desarrollan protección emocional. ¿Por qué? Porque cuando un paciente se muere, a uno también le duele, y mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que para no sufrir, porque si no se la pasaría uno llorando, el doctor Santa Cruz y María Isabel y yo andaríamos deprimidos todos los días en los pasillos de este hospital llorando todos los días, si no tuviéramos algún tipo de protección emocional. Entonces, uno sí le duele, claro que le duele, pero uno no puede andar llorando porque entonces, ¿cómo hace para atender a los demás pacientes? Entonces, hay mecanismos psicológicos que todos hemos usado y que los médicos usamos también para protegernos emocionalmente. Entonces, tratamos de hacer a un lado algunas cosas para que no nos toquen tanto. Hay médicos que se les va la mano, otros médicos no se les va tanto la mano, pero todos tratamos de protegernos un poquito, de no sufrir tanto, porque esta es una profesión complicada, una profesión dolorosa, es una profesión en la que constantemente estamos tratando con gente que nos piden mucho, a veces nos piden demasiado, ¿no? Y otra cosa es que los médicos no somos comunicadores. En la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, que apenas comenzaron hace 15 días los primeros médicos internos, o sea, llevamos 5 años y 2 semanas de facultad. A estos sí les estamos enseñando habilidades de comunicación, pero a mí nadie me enseñó ninguna habilidad de comunicación, yo creo que a Juan Guillermo tampoco, ¿cierto? ¿Cómo hay que hablar con un paciente? Cómo hay que referirse a los familiares? ¿Cómo se dan las noticias? Eso a uno nunca se lo enseñaron. Entonces los médicos no somos comunicadores. Nos tocó ahí a la topa tolondra por la vida aprender de los errores, cómo hablar con los pacientes, cómo dar noticias, cómo manejar ciertas circunstancias y muchas veces no somos buenos para comunicar. No necesariamente un muy buen médico es buen comunicador, no necesariamente. Hay excelentes médicos que saben muchísimo y que a veces uno dice, no, no, venga, yo le ayudo porque usted habla terrible y de pronto asusta al paciente, ¿no? Y eso no lo hace mal médico. Lo que pasa es que hablar y comunicarse es una cosa diferente.
Bueno, obviamente no pude abarcar todos los tópicos que tienen que ver con los aspectos emocionales, psicológicos y familiares de los pacientes al final de la vida, pero esto es como una introducción para abrirles a ustedes la posibilidad de pensar y ojalá se lleven después de estas 3 conferencias algunas ideas en la mente que les estén dando vueltas y les hagan pensar, y ojalá esto lo puedan hablar con sus seres queridos, con sus amigos y con sus familiares para, para que se vuelva un tema de comunicación, ¿no? Lo importante es que esto no sea algo escondido, sino algo de lo que hay que hablar y habrá que seguir hablando, ¿no? Muchísimas gracias.